Odio. Tú has odiado y yo he odiado. El odio se describe como un sentimiento intenso y respuesta emocional de repulsión hacia algo o alguien, de eliminar o rechazar aquello que nos lo genere. Y yo sé que todos alguna vez lo hemos dicho. Odio los días calurosos, odio comer champiñones, odio a las personas ruidosas. Sé que lo decimos como otra forma de expresar que no nos gusta algo, pero yo sé que todos nosotros alguna vez hemos sentido ese tipo de odio. Tipo de odio que en las personas más débiles es capaz de llevarlas a hacer lo peor. Yo sé que alguna vez o lo has dicho, pensado e incluso sentido. Ese sentimiento de hervor en tu sangre, ese puño que aprietas con todas tus fuerzas para impregnarlo en la cara de la otra persona, y no olvidemos el, ya después me las pagarás. Vaya, un sólido de odio. ¿Y cuál es mi opinión sobre el odio? Que está bien. Es una emoción arraigada a nuestra naturaleza, y verlo como algo malo o evitar es un error. Imagina a alguien prohibirle sentir felicidad, sentir tristeza, sentir miedo o sentir asco. ¿Qué clase de vida sería esa? Pero ojo, quiero hacer énfasis en sentir y no en el hacer. Porque jamás aprobaré que por el odio te dejes controlar para dañar a otro, afectar a otro o incluso el matar a otro. ¿Qué creen que sentí cuando me enteré que habían envenenado a mis gatos? A 4 de 5. Y a otros pobres que solo eran callejeros que andaban por ahí. A gatos que vi nacer, cuidé, vi crecer, alimenté y acaricié una infinidad de veces. Años de convivencias con ellos. ¿Qué creen que sentí? Saber que alguien había sido capaz de quitármelos simplemente porque les parecían molestos o los odiaban. Jamás nos comunicaron algún problema o su malestar con ellos. Simplemente se dejaron llevar por su odio. Creo que no hay que ser un genio para saber que mínimo a alguien le quería acomodar los dientes de un golpe. Pero mi papá, que fue el que los encontró así, decidió no decirme ni siquiera quiénes eran los sospechosos. Mi padre en el pasado fue una persona muy impulsiva, pero él entendió que dejarse llevar por el odio solo traería más odio. Un bucle de daño que si uno no se da cuenta que está en él, jamás para. Por suerte, sobrevivió una de mis gatas, y lo mejor que podemos hacer por ellos es cuidarla a ella. Y dialogar antes de perder ante el odio. ¿Qué creen que sentí cuando me enteré que a la persona que más amé en su momento, a la persona que más le dediqué tiempo y dinero, me dijo que me había traicionado? Justo cuando creía que estaba en la relación de mis sueños. Increíble cómo todo ese amor puede pasar a convertirse en odio tan rápido, ¿no? No hace falta decir qué le dije. Fui demasiado cruel. De las pocas veces que me dejé controlar por completo por ese sentimiento. Pero, ¿quién podría culparme? Era la primera vez que me sucedía algo así. No tenía ni herramientas ni la madurez para controlarme en ese momento. La amaba demasiado. Espero a ustedes nunca les pase. Y si sí, espero que sean mejores personas que yo. Entonces, como podemos ver, así como estos ejemplos que di de mi vida, donde he sentido las ganas de dejarme consumir por él, sé que ustedes también lo han pasado así. Y sé que capaz lo han tenido peor. Cada persona es un mundo. Cada quien tiene algo que si lo tocas se enojará. Pero lo que compartimos todos es que odiamos cuando se trata de algo que nos importa. Jamás podríamos odiar algo que nos da igual. Aterrador, ¿no? Odias cuando se meten con tu ser. Odias cuando se meten con alguien que amas. Odias cuando se meten con algo de lo que te sientes parte. Odias. Y eso lleva un tipo de odio que me preocupa mucho, más con el alcance que tiene internet ahora mismo. Ese odio donde odias a alguien por lo que es y no por quién es. Hablemos de las guerras. Es chistoso como muchas veces los que se van a matar entre ellos no se odian. Simplemente siguen órdenes de sus generales y esos generales siguen órdenes de gente más poderosa. Gente poderosa que sí se odian entre ellos.
En la Navidad de 1914, en la Primera Guerra Mundial, sucedió un incidente que creo que explica lo que quiero decir. Entre los disparos y las trincheras, en Nochevieja, entre alemanes, británicos y austriacos, alguno de los bandos empezó a caminar hacia el enemigo, con señales de paz para festejar la Navidad. Obviamente todos tenían miedo porque en cualquier momento podrían meterles un disparo, pero hicieron de lado ese odio que ni siquiera sentían para ver que, del otro lado, también eran personas. Cantaron, bailaron, se emborracharon, jugaron fútbol y se mostraban fotos entre ellos de sus familiares queridos. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es esto? Gente que uno supondría que si matan a otros es porque los odian, ¿no? Y si matan a los tuyos es porque son unos monstruos, ¿no? Y no te culpo. ¿Cómo podrías simpatizar con aquellos que mataron a tu hermana, padre, tío, abuelos, amigos, que bombardearon tu casa, escuela, hospital donde residían tus familiares o donde trabajaban, que te obligaron a desplazarte de tu hogar y todavía tienen los huevos de decir que lo hacen por la justicia? ¿Cómo no resentirse con los de su país y desearles lo peor? Pero pues no. Son personas que como tú y como yo tienen pasatiempos, escuchan música, disfrutan la comida, juegan con sus compañeros, tienen gente que los está esperando en casa, sienten miedo, sienten tristeza, sienten alegría. Vaya, son humanos. ¿En serio crees que son tan distintos a ti? ¿O eso es lo que te han hecho creer? Y no hay que irnos al extremo para ver que esta idea de que ellos son malos, por lo tanto debemos odiarlos, está incrustada en la sociedad actual. Seamos honestos. Cuando oyes que X grupo de personas es de tal nacionalidad, y tú y yo sabemos de qué nacionalidad hablo, automáticamente piensas, esos rateros, esos violadores, esos asesinos, esos asquerosos, ya estás suponiendo que todos ellos son así. Porque es más fácil tacharlos a todos de lo peor que conocer a cada uno de ellos. Como dije, estás odiando lo que es, más no quién es. A nadie se le debería de odiar simplemente por ser de tal lugar, tener cierto aspecto físico o hablar tal idioma. Porque así de tonto como suena esta lógica, esto mismo ha llevado al humano a hacer las peores atrocidades que se le puede hacer a otro humano. Imagina que te marginen por tener un acento distinto, que te golpeen por tener rasgos étnicos distintos, que se alejen de ti porque asumen que eres distinto, y que te maten a ti por simplemente haber nacido en otro lado. Injusto, ¿no? Creo que todos nosotros, si tuviéramos a alguien con una pistola apuntándonos simplemente por estas cosas, rogaríamos que no lo hicieran. Dirías que no eres como ellos, dirías que jamás podrías hacerle daño a alguien, gritarías que eres una buena persona y que no te representan a aquellos que han hecho el mal. ¿Qué tan mal hay que estar para tener que explicar estas cosas? Y lo peor, hay gente que no tuvo ni siquiera la chance de decir algo. Ese es el mal llamado odio. Otro tipo de odio que con internet siento que se ha multiplicado es el me odio a mí mismo. Y mira, sé que no puedo ver cómo eres, si de alto a bajo, de flaco a gordo, de negro a blanco, no puedo. Pero sé que alguna vez has odiado algo de ti. Algo que o naciste con ello o lo obtuviste, pero al final parte de ti. Yo sufrí muchos complejos con mis ojeras cuando estaba en primaria. Y no dormía mal, no me alimentaba mal, hacía ejercicio. Vaya, era un niño normal como los demás. Pero la forma en que la gente reaccionaba a mis ojeras como si estuvieran asustados o preocupados me empezó a incomodar mucho. ¿Qué tenían de mal? ¿Tan mal se veían como para preocuparse? Y a comparación que como con el peso, que la gran mayoría de veces es tener una dieta sana y actividad física, ¿qué podía yo hacer? Simplemente era algo con lo que yo había nacido, algo a mi genética que había venido de mi familia. Esas reacciones solo hicieron que me fuera difícil mantener la vista en los ojos de los demás, porque creía que si los veía, notarían mis ojeras y se preocuparían. Odiaba mis ojeras. Y solo yo y mis padres saben que intenté para quitármelas. ¿En serio un niño debe de vivir así, creyendo que hay algo malo en él? Y así como yo, todos nosotros hemos tenido algo que nos incomoda, algo que no puedes cambiar y que solo te termina desgastando con los años. Con las redes, donde ves a la gente perfecta, con una vida perfecta,
más el sentimiento puede dañar a los vulnerables y jóvenes. Está bien sentirse inconforme con las cosas que se pueden mejorar, pero cuando odias cosas que simplemente te hacen a ti, tienes un problema. Y no solo tiene que ser físico. Muchas veces nos odiamos por decisiones que tomamos en el pasado, arrepentimientos, pecados, cosas que si tuvieras la chance de repetir, sé que lo harías distinto. Pero no existe esa oportunidad. No volverás allá y no podrás cambiar el destino que escogiste. Pero no por eso debes odiarte. Existe una forma casi mágica para solucionar este sentimiento, tanto del odio al prójimo, el odio en las guerras, el odio ciego y el odio a sí mismo. Pero para conseguirlo se requiere de una gran fuerza de voluntad. No será fácil. Muchas veces recaerás y muchas veces preferirás seguir en el camino del odio. Pero vale la pena, te lo juro. Sí, capo. Bueno, entonces, ¿qué es? Ese, amigo mío, es el perdón.